Bienvenidos a God's Purpose Podcast. Estamos muy alegres que ustedes están con nosotros una vez más. Muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias por tomar el tiempo para estar aquí. Y hoy vamos a estar tocando el poder de la oración. Amén. Yo creo que es algo muy importante, especialmente como uno de cristiano y aún los que no son cristianos, poder conocer un poquito de la palabra, saber un poquito qué es la oración, Sí. de qué se trata, qué beneficios puede tener y cuál es el poder de la oración. Cuál creo que es algo muy importante nosotros saberlo como cristianos. Sí, porque como nosotros vemos en la Biblia o de lo que no lo leen, lo han escuchado, de que aún Jesús cuando él estaba aquí en la tierra, él oraba. Él oraba. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Él oraba durante momentos difíciles, él oraba para decisiones grandes que él tenía que tomar, él oraba en el jardín, en el monte, él oraba en la intimidad con Dios, él oraba en frente de otros. La oración es algo muy importante. Si el Hijo de Dios Jesús, estando aquí, él oró, es algo que nosotros como cristianos, nosotros también lo deberíamos de hacer. Yo creo que no hay mejor ejemplo, ¿no? Que podemos encontrar en la Biblia que a Jesucristo. Exacto. Okay, so let's go right into it. Léeme Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como nosotros acabamos de decir que Jesús, aún estando aquí en la tierra, él oraba, también ahorita Jesús está en los cielos intercediendo por nosotros. Él habla con Dios, él habla con el Padre y él intercede por nosotros. Y de interceder es de orar. Okay. So, la palabra interceder en este versículo se está tratando el hablar. Lo cual, como tú dijiste, Jesús es el intermediario entre nosotros y Dios. Entonces, Él es el que intercede, el que habla al Padre por nosotros. So, si nosotros vemos de que Jesús lo hizo aquí y aún ahorita, estando en el cielo, es algo importante, you know? Okay. Ahora, podemos ver de que la oración son tres cosas. Es un llanto, es una conversación y también es como una confrontación. El llanto puede ser de que estás pidiendo por ayuda, estás pidiendo que si Dios te puede ayudar en una situación que estás. La conversación demuestra que tienes una relación con Dios, una relación íntima. Y la confrontación es cuando uno decide tomar la autoridad de que la autoridad que Jesús nos ha dado para confrontar tal vez una montaña que estás enfrentando en tu vida. Un problema. Si me puedes leer en Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. So el pedir es de como una petición. Tal vez que estás pidiendo algo de Dios. El buscar es de buscar su presencia, de estar cerca de Él. Y el llamar es como de interceder por tú mismo o tal vez por alguien más que necesita de Jesús, que necesita el apoyo de Jesús, que necesita la ayuda de Dios. So, eso lo podemos ver en ese versículo, Mateo 7:7. El pedir, buscar y llamar. La mayoría de nosotros, cuando nosotros nos pongamos a orar, muchos de nosotros lo hacemos para pedir cosas de Dios. Nosotros pedimos si Dios nos puede ayudar en nuestras situaciones financieras. Nosotros queremos tal vez una casa, un nuevo carro, o tenemos problemas con el trabajo, o tenemos problemas con familia, o una situación en tu vida. Nosotros usualmente oramos para pedir de Dios, para pedir por ayuda. Ahora, algunos de nosotros cuando oramos lo usamos para
buscar de Dios, buscar su presencia para adorarlo. Y eso es bueno. Y la tercera es, yo creo que no mucha gente lo hace para interceder. Claro, que es cuando pedimos por alguien más. Por alguien más, exacto. Pero un cristiano completo debería de hacer todos estos tres en una oración. Deberíamos de, claro, pedir y también adorar y también interceder. ¿Ok? Que nosotros queremos hablar sobre 4 puntos de la oración. ¿Qué es que la oración trae a tu vida? ¿Ok? So, el primero que queremos hablar es que la oración trae una recompensa a tu vida. Y eso creo que lo podemos encontrar en Mateo 6:6, el cual dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Uh-huh. Ahora, nosotros tal vez cuando oramos no vamos a recibir la respuesta que nosotros queremos. ¿Ok? A veces cuando nosotros oramos, Dios nos contesta con un no, o con un silencio, o con un no todavía, espera. Estas son respuestas que muchos de nosotros no queremos escuchar. Usualmente cuando nosotros pedimos porque lo queremos ya, lo queremos verlo ya. Pero en este versículo dice de que cuando nosotros oramos en la intimidad, que Dios nos va a recompensar en público. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es la recompensa? Si me puede leer en Génesis 15:1. El cual dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí podemos ver de que Dios está diciendo que yo soy tu escudo. Yo estoy contigo. Yo te voy a defender. Yo voy a pelear por ti. Esta es una recompensa que nosotros que oramos vamos a tener. Que aun cuando Dios nos dice, no, no te puedo dar lo que me estás pidiendo, o no, tú tienes que esperar por eso, aún en nuestro no o en nuestra espera, Dios está diciendo, pero voy a estar contigo. En tu tormenta, en tu prueba, en tu momento difícil en donde tú de verdad no tienes las fuerzas para esperar, pero Dios va a estar ahí contigo. Él va a pelear contigo. La presencia de Dios va a estar con nosotros continuamente, as long as que nosotros seguimos orando. Claro. Y como dice, ¿no? Por eso te tienes que meter en ese aposento, en ese lugar secreto donde solamente eres tú y Dios. Ahí está el secreto. Tener esa intimidad entre Él y tú. Yeah. Porque cuando nosotros hacemos eso es cuando se comienza a reflejar en nosotros. Como cuando estábamos hablando anteriormente. Cuando uno ora, hasta se ve diferente. Habla diferente. Camina diferente. Se mueve diferente. Cuando Moisés fue allá arriba a hablar con Dios, cuando regresó, dice que se miraba diferente. Yep. Así nosotros mismos, cuando nosotros caminamos con Dios, cuando caminamos en la presencia de Dios, cuando nosotros hablamos con Dios en nuestro diario vivir, en nuestra mente, no necesariamente tenemos que estar en la iglesia o en un cierto lugar para solamente ahí hablo con Dios y de ahí el resto del día ya no vuelvo a hablar con Él, no, sino que nosotros constantemente tenemos esa conversación, como tú y yo somos esposos. Cuando nosotros estamos juntos, andamos juntos, estamos en la casa, no estamos en silencio aquí así sentados. No, estamos hablando, estamos siempre teniendo una conversación de, hey, mira, mi día ahora me pasó esto. Ella me dice, a mí me pasó esto. O comenzamos a hacer planes, mira, ve, vamos a hacer hoy tal y tal cosa. O mira, tengo yo esta visión que tú crees. Igual con Dios. Cuando nosotros tenemos esa oración constante con Dios, es nosotros hablando con Dios, teniendo esa relación con Dios, donde nosotros estamos constantemente trayéndole nuestros planes al Señor, cuando nosotros constantemente estamos hablando con Dios, cuando nosotros estamos diciendo, mira, Padre o Papito lindo, o como tú le digas en tu relación con Dios, es tener siempre a alguien contigo. Estar conocedor de que tú tienes a alguien contigo. Y entonces ahí cuando comienzas a hablar diferente, porque
como estás hablando con Dios, tu lenguaje cambia. Y volvemos a lo mismo. Cuando nosotros hablamos con Dios o cuando Dios habla de regreso donde nosotros, nos habla por medio de la palabra de Dios. Y es así como nosotros conocemos la voz de Dios y reconocemos lo que Él nos está diciendo y todo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer la palabra de Dios, a conocer su voz, entonces nosotros comenzamos a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y es ahí donde nosotros comenzamos a reflejarlo a Él, reflejar a Jesús en nosotros. Y como tú dijiste, muchas veces nosotros venimos y le pedimos cosas a Dios y no siempre va a ser un sí a todo lo que decimos, pero siempre va a haber un beneficio al nosotros hablar con Dios, porque su presencia va a estar con nosotros, porque va a haber cambio en nuestras vidas, siempre para bien. Aunque lo que nosotros estemos pidiendo en ese momento tal vez sea un no. So, ese es el beneficio mayor de la oración, de que la recompensa es la presencia de Dios va a estar contigo. Siempre. Yeah. Número 2, la oración trae avivamiento a tu vida. Esta parte creo que me dio una perspectiva diferente de lo que es el avivamiento. Me dio como se dice, el piel de gallina. Cuando al fin, cuando lo escuché, lo estudié, I was like, wow. Sí, porque yo nunca había tenido esa perspectiva de la oración en la manera de que trae un avivamiento a mi vida. ¿Me entiendes? Porque ¿qué es avivamiento? Avivamiento es un despertar espiritual. Ahora, obviamente no, ahora que estamos hablando de esto, pues sí, obviamente si tú hablas y caminas con Dios y hablas y todo, pues hay un despertar espiritual en ti. Pero un avivamiento, ves que ahora mucha gente es like, estamos esperando por el avivamiento y aquí, pero estamos nosotros orando, estamos nosotros constantemente caminando y hablando con Dios. Entonces, muchas veces estamos esperando un avivamiento, que mucha gente ya está viviendo el avivamiento porque están metidos, escondidos en la presencia de Dios. But we're missing out. Yo pues, me lo estoy perdiendo porque ni oro para levantarme, ni oro para dormirme. Y por eso es que muchas veces no vemos ese avivamiento en nuestra vida. No. Nosotros escuchamos de un avivamiento, pero solo es de oír, pero no lo estamos viviendo. Y nosotros hemos escuchado las historias de que un avivamiento comenzó en esta universidad. ¿Y cómo comenzó? Comenzó porque ellos comenzaron a orar. A hablar con Dios, a meterse en la presencia. Así comienza. Así comienza. So, ¿quién somos nosotros? ¿Somos los que estamos esperando por el avivamiento o estamos viviendo el avivamiento? So, nosotros, si me puede leer Lucas 3, 21 al 22. Lucas 3. 21 al 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. So, dice que mientras él oraba, él estaba orando, fue cuando los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió y se oyó la voz de Dios, el Padre. ¿Ok? Léame Lucas 9:29. En Lucas 9:29 dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. So, su cara comenzó a cambiar. Como dijimos, ¿no? Cuando estás en oración, cuando estás en constante oración, aún tu apariencia cambia. Es un despertar en lo espiritual. Cuando tú oras, los cielos se abran, el Espíritu Santo desciende sobre ti y puedes oír las palabras de Dios. Tu rostro cambia. Ese es el avivamiento, es el tener esa presencia de Dios en tu vida. Es un despertar espiritual. Porque como nosotros hemos dicho en los otros podcasts, de que el Espíritu entiende lo espiritual. La carne no lo entiende, solo el Espíritu.
So, esa parte was like, wow. Yeah. Y como dices tú, lo espiritual entiende lo espiritual y lo carnal lo carnal. Ujú. Pero como podemos ver aquí, cuando oramos, es tanto el despertar espiritual, Ujú. el avivamiento dentro de nosotros, que se comienza a reflejar aún en lo material. Yeah. Es donde personas comienzan a decir, cuando te ven o cuando nos ven, like, ¿qué tiene esta persona? Tienes un glow. It's like, ¿me entiendes? Es like, anda siempre alegre, Ujú. que no importa muchas veces lo que venga. Van a haber situaciones como persona, como uno obviamente como un humano, siente diferentes sentimientos. Ujú. Triste, contento, ¿me entiendes? Ujú. Como persona. Pueden venir tiempos malos donde te vas a sentir muchas veces un poco triste. Pero donde tú vienes con Dios y tú, de la manera que tú respondes a esto, es diferente. Ujú. Entonces donde la gente dice, wow, ¿qué tiene esta persona? De que a pesar de que está yendo o que le está yendo todo mal, Ujú. ¿me entiendes? A pesar de que todo le está yendo mal, él está respondiendo a esto de una manera diferente de que la mayoría responde. Ujú. Donde estás respondiendo, donde estás sonriendo, donde estás caminando, donde estás moviéndote de una manera diferente, ¿me entiendes? Está Ujú. ese avivamiento en ti en todo momento. Ujú. A pesar de que muchas veces, como dije, vamos por momentos malos, pero ese avivamiento sigue dentro de nuestras vidas y se puede reflejar por lo de afuera. Ujú. Porque nosotros hablamos de que la presencia de Dios va a estar con nosotros, pero no solamente que es de que Dios nos da su presencia, pero también Él nos transforma, Él nos cambia y Él nos cambia para que nosotros podamos parecer más como Él. Mm. Y a veces Él nos cambia a nosotros primero antes que nuestras circunstancias. Él cambia nuestro carácter, Él cambia nuestras emociones, nuestros pensamientos, en la manera que actuamos, en la manera que hablamos, en la manera que respondemos. Eso es algo que la oración puede hacer a nuestras vidas. Mm. Esto fue el estudio que nosotros estudiamos en inglés. El pastor el pastor Vlad dijo, if you dedicate yourself in continuous prayer, you'll live in continuous revival. Esa fue la oración que me impactó. Mm. En español dice, si tú dedicas tu vida en una oración ¿cómo? Continúa. Ujú. Vivirás un avivamiento. Continuo. Ujú. Y él también dice, hay los que están viviendo el avivamiento y hay gente que lo están esperando. Claro, como Todo estábamos depende. diciendo, todo depende Todo de depende. y qué tipo de personas somos nosotros. Exactly. ¿Me entiendes? Estamos Ujú. nosotros las personas que estamos esperando el avivamiento, Ujú. que venga a nuestra vida, o somos nosotros los que estamos buscando la presencia de Dios. Estamos teniendo una relación Ujú. con Cristo Jesús constantemente por medio de la oración. Ujú. ¿Y cómo es una vida sin la oración? Léame Mateo 26, 40 al 41. Mateo 26 Ujú. 40 al 41. dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Ujú. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ujú. Imagínese una vida sin oración. Tú vuelves a repetir la misma rutina, el mismo ciclo, tropezando en la misma piedra una y otra vez y caes en tentación. Sí, pero estamos más vulnerables, pero estamos más alejados de Dios, Yep. porque no tenemos esa misma relación con Dios, como dijimos. Si yo comienzo a dejar de hablar o comunicarme contigo, en el principio tal vez no se va a ver como tan obvio,
Pero entre más dejamos que esta relación o esta comunicación se prolongue, en una manera que ya no nos comunicamos más, en lo poquito en el principio no se va a echar de ver, pero a largo plazo es cuando vas a comenzar a echar de ver de que, wait, oye, espérame, ya ni escucho la voz del Señor, o y ahora ya ni oro, y ahora cada problemita, no importar qué tan pequeño o grande sea, nos comenzamos a ahogar en una gota de agua. Yeah. Porque comenzamos, como te digo, en el principio parecen nada big of deal. Hoy me levanté, iba a la carrera para el trabajo, no tuve tiempo de orar. Dios me entiende, Dios lo sabe todo. So, pasó eso. De ahí el segundo día, otra vez. De ahí el tercer día, otra vez. De ahí ya ni nos acordamos de que era por orar. De ahí, bla, bla, bla. De ahí cuando venimos a dar cuenta ya hasta hablamos diferente, ya no hablamos como Dios quiere que hablemos, ya hacemos cosas que no estamos supuestos a estar haciendo, pero porque dejamos de tener esa relación con Dios, esa relación íntima con Dios, ya no leemos de la palabra, ya no nos metemos con Dios, ya no escuchamos su voz. Entonces comenzamos a nosotros a desconocer quiénes nosotros somos y comenzamos a perder nuestra identidad en Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en caer en eso de dejar el hablar con Dios, ¿no? Lo que tú dijiste que podemos ver en Mateo 26, 40 al 41, donde el Señor le está diciendo, ten cuidado. Like, no pares de, yo lo acabo de leer aquí, dice, velad y orar para que no entréis en tentación. O sea, el mismo Señor está diciendo, hey, ten cuidado, mantente en oración, estate atento en lo que está pasando alrededor tuyo, para que la tentación no venga y te gane. Porque dice que el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, lo espiritual está dispuesto, está hambrienta de la palabra de Dios, de buscar del Señor. Pero la carne es débil. Muchas veces nosotros cuando el Señor o el Espíritu nos levanta, el Espíritu Santo nos levanta a las 3 de la mañana. Aquí de la cama voy a orar, está más rico. ¿Me entiendes? Yeah. Porque la carne es débil. Somos humanos, es difícil. Pero, ¿me entiendes? Cuando tenemos esa hambre del Señor, cuando queremos buscar de Él, sí es difícil, pero se puede. You know what I mean? Yeah. So we just need to take that extra step. Sí. Because, estoy hablando de mi persona, you know? Because yo me he encontrado muchas veces en esas situaciones donde el Espíritu Santo me levanta a las 3, 2 de la mañana cuando es like, ¿me entiendes? Y es like, you know? So, pero es difícil. So, pero, como dice la palabra, velad y orar para que no entremos en tentación y mantenernos firmes en Él. Amén. Ahora vamos al punto número 3. La oración trae un soltar. ¿Un soltar qué? La oración nos deja soltar dolor, cargas, traumas, dudas, disappointments. Muchas cosas que traemos de nuestro pasado muchas veces que no nos deja crecer. Si me puedes leer Lucas 22, 40 y 43. Lucas 22. Sí. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí podemos ver de que Jesús que soltó su preocupación delante de Dios. Yeah, Él decía que pase de mí esta copa, pero el Padre no le dio la respuesta que él quería en su carne. Y ahí lo que nos pasa muchas veces cuando estamos en angustia o queremos algo o cuando estamos pasando por algo difícil. Por ejemplo, unas cosas que, bueno, gracias a Dios yo no he tenido que pasar
por decirlo así, muy seguido, pero cuando un familiar querido, ¿no? Está enfermo, está para pasar, pues muchas veces uno pues dice, no, Señor, no permitas, no, pero muchas veces la respuesta a la petición que estamos poniendo no es la que nosotros queremos. Ujú. Pero no quiere decir que Dios nos va a dejar solos en esa prueba que estemos Sí, pasando. porque yo he escuchado esa historia muchas veces, de que hay gente que se han alejado de Dios porque ellos dicen, la oración no funciona. Yo lo he tratado, yo lo he probado y no era como yo quería que, you know, to result in. No, pero lo que pasa es que muchas veces Y ellos se alejan de Dios por queremos, eso. porque queremos usar la oración como el que yo quiero, Ujú, porque hay muchas veces que de la manera que muchas veces oramos, porque a mí me ha pasado muchas veces, porque es lo que muchas veces vemos, ujú, um, es de que, nosotros comenzamos a decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer, ujú, en vez de decirle que sea tu voluntad. Por ejemplo, en el caso de lo que acabas de leer, el Señor le dijo, si es tu voluntad, ujú, que pase de mí esta copa. ujú. Porque a pesar de que él estaba angustiado, no quería pasar por ahí, no quería que eso, pues hacer eso, porque sabía que lo que le venía era algo muy difícil, era muy fuerte, pero dijo, si es tu voluntad, Ujú. que Y, se haga hecho ujú. así. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer como humanos. No alejarse de Dios porque Dios tal vez no sanó a nuestro familiar, sino hay que confiar en la respuesta que Dios ha dado. Y aquí también dice en la Biblia de que Dios mandó un ángel para que le Darle fortaleza. fortaleciera a Jesús. So, eso es lo que Dios va a hacer por nosotros. Nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Y porque, como lo repito, la oración no es de recibir lo que nosotros queremos de Dios, sino también es de soltar ese dolor, soltar esa necesidad de controlar las cosas, las situaciones, ese soltar de las preocupaciones, las cargas, la tristeza, Claro. porque Dios no va a mover esa montaña o esa prueba, esa tormenta, pero Dios sí va a mandar ese ángel para que te da esas fuerzas que necesitas. Sí, también lo podemos ver en Mateo 11, 28, 30, el cual dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y Ujú, cargados, ujú. y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, amén. Dios va a estar contigo en las aguas, en el fuego, en la tormenta, en las montañas, en el valle. Donde quiera que tú vayas, Dios estará contigo. Y recuerda que no vale la pena alejarse de Dios por un no, porque tenemos que ver, como dicen, el bigger picture. Mm, No vamos a estar enojados sobre bendiciones temporales en esta tierra, sino tenemos que ver de que tenemos una vida por la eternidad después que morimos aquí en esta tierra. Y esa es nuestra meta. No importa lo que pase aquí, lo que importa es de que si nosotros vamos a llegar a esa meta de vivir con Dios por la eternidad. No nos alejamos de Dios solo porque Dios nos dijo un no. Seguimos adelante. Agarramos esas nuevas fuerzas que Dios nos da en nuestras tormentas, en medio de nuestras pruebas. Punto número 4. La oración trae resultados. Y aquí hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Esther oró, cuando Mardoqueo oró, cuando Ana oró por un hijo, Dios le dio un hijo. Hay muchos ejemplos en la Biblia cuando alguien ha orado y Dios dio respuesta
y dio lo que ellos querían, o aún mucho más de lo que ellos querían. Y también no se trata de que solo porque Dios nos dio una promesa, nosotros lo vamos a venir, nos vamos a sentar y Dios ya me dijo que va a hacerlo, me voy a relajar y ya no voy a, ¿me entiendes? Preocuparse de eso, sí, pero no de, ¿cómo te lo puedo decir? No de que solo me voy a sentar y no vamos a forget about it, sino que yo tengo que también tener fe, activar mi fe por medio de esa promesa que se me ha dado. Y orar por ello. Porque es en la oración cuando Dios te da, que suelta esa promesa, porque estás listo. A veces Dios nos suelta las promesas porque no estamos listos, no hemos madurado en la fe. Y nosotros nos maduramos por detrás de la oración y leer sus escrituras y tener esa relación íntimo con Él. Sí, correcto. Y eso es todo. Este tema es profundo. Este es solo como el top layer de algo muy profundo. Yo creo que nosotros vamos a hacer otro episodio hablando más de la oración, porque el poder de la oración va mucho, mucho más profundo. Y este tema de verdad me dio mucha alegría, mucho... yo estaba emocionada de hablar sobre este tema, porque it was exciting, porque Dios nos ministra a nosotros dos primero, antes que nosotros nos sentamos aquí y hablamos sobre estos temas. Nos ministra a nosotros primero y to me it was exciting. Sí, correcto. No, estamos muy emocionados y como les decimos, la oración es el hablar con Dios. Recordémonos de que el orar no necesariamente es de que vamos a estar en un solo lugar ahí y que solo ahí Dios nos escucha. No, el Espíritu Santo va con nosotros y es algo que tenemos que tener en nuestras vidas. Es una relación con Dios. O nosotros tenemos una relación con alguien, tenemos esa constante comunicación con esa persona. Asimismo, nosotros podemos tener esa comunicación y esa relación con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y pues estamos muy contentos de haber compartido con ustedes esto poquito de lo que es el poder de la oración. Y comenten con cada uno de nosotros qué es lo que ustedes pudieron aprender, qué otros versículos ustedes tienen y qué otros temas quisieran que nosotros tocáramos y podamos meternos en la palabra. Amén. Así que Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.